80%, controlando el 80% de la producción mundial de cocaína. O sea, es una barbaridad, ¿no? Ahí sí que te quedas. En fin. Es una cifra absolutamente apabullante. Una dominación prácticamente total de un mercado ilegal a escala global es algo realmente difícil de comprender. Pues sí, hoy nos vamos a sumergir en la vida de este personaje, Pablo Escobar. Un auténtico tita. Exacto, un personaje fascinante y controvertido a partes iguales. Y para comprenderlo mejor nos vamos a sumergir en las profundidades de su biografía según la Wikipedia. Un auténtico viaje a las profundidades. Un viaje a las profundidades, sí. Un artículo extensísimo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que hay información para aburrir. Desde su familia, sus inicios, su ascenso al poder, su caída, su impacto en la cultura popular, en fin, un montón de cosas. Y tú, que estás ahí al otro lado, si alguna vez te he preguntado quién fue realmente Pablo Escobar, más allá de las series y las leyendas, pues has llegado al lugar indicado. Eso es, vamos a intentar desgranar toda esa información, quedarnos con lo más relevante y sorprendente. Vamos a extraer la esencia, lo más jugoso, para que te puedas hacer una idea clara y concisa de quién fue este personaje. Exacto, sin perdernos en un mar de datos irrelevantes. Nuestro objetivo es destacar los puntos clave de su trayectoria vital, conectar los puntos para comprender mejor su ascenso meteórico y su posterior caída. Vale, perfecto. Pues empecemos por el principio. Su nacimiento. Pablo Escobar nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, en Colombia. Un lugar que a priori no te hace pensar en la cuna de un imperio criminal de tal calibre, ¿verdad? No, la verdad es que no. ¿Pero qué sabemos de sus orígenes? ¿De dónde venía realmente Pablo Escobar? Pues él siempre se esforzó en proyectar esa imagen de hombre hecho a sí mismo, ¿no? De origen humilde, que se abrió camino a base de esfuerzo. Ya, el típico relato de superación personal. Exactamente. Pero la realidad es que si escarbamos un poco en su genealogía, descubrimos algunos detalles que, bueno, que ponen en duda esa imagen de absoluta humildad. Ajá, cuéntame. Pues mira, por ejemplo, su abuelo materno ya tenía antecedentes en el contrabando, de whisky nada menos, durante la ley seca en Estados Unidos. Anda, o sea que la cosa ya venía de familia. Parece ser que sí, y no solo eso. Entre sus parientes cercanos encontramos a Isabel Gaviria Duque, que fue primera dama de la nación, y a Joaquín Vallejo Arreláez, un reconocido diplomático e intelectual que fue su padrino de bautismo. Ostras, no eran precisamente unos don nadie. No, no, para nada. Así que esa imagen de humildad, Ya. digamos que tenía sus matices. Ya, desde luego. Pero bueno, lo que sí parece claro es que desde muy jovencito demostró una habilidad especial para los negocios, Ajá. aunque fueran un poco peculiares. Sí, desde muy jovencito ya se le veía el olfato para los negocios. Ya en la escuela secundaria, junto con su primo Gustavo Gaviria Rivero, se dedicaba a organizar rifas, a intercambiar cómics, a vender exámenes, incluso a prestar dinero con intereses. Vaya par. Unos auténticos emprendedores. Sí, sí, desde luego. Y bueno, después del instituto, Pablo Escobar intentó seguir una carrera universitaria. Se matriculó en economía en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Ah, sí. ¿Y qué tal se le dio? Pues mira, no duró mucho en la universidad. Parece que el ambiente académico no era lo suyo. Ya, supongo que tendría la cabeza en otros asuntos. Eso parece. De hecho, se dice que abandonó los estudios para dedicarse de lleno a sus negocios. Claro, a lo suyo. A amasar una fortuna. Exacto. Y hablando de eso, hay un detalle curioso sobre su físico que, bueno, que puede resultar sorprendente. Ah, sí. ¿A qué te refieres? Pues a su estatura. Pablo Escobar medía alrededor de 1,65 metros. No era precisamente un gigante. Bueno, tampoco era tan bajo. Ya, pero parece que a él le acomplejaba bastante. De hecho, se dice que utilizaba zapatos especiales con altas para parecer más alto. En serio. Pues fíjate que nunca lo hubiera imaginado. Pues sí, es una pequeña curiosidad que nos revela una faceta más humana, por así decirlo, de este personaje. Sí, desde luego. Bueno, y de esas pequeñas estafas en el instituto, Pablo Escobar pasó a algo mucho más serio. A finales de los años 60 se involucró en el contrabando de licor y tabaco. Exacto. Esos fueron sus primeros pasos en el mundo del crimen organizado a gran escala. Y a partir de ahí, ¿ya no hubo marcha atrás? No, a finales de los 70 ya se había metido de lleno en el negocio de la cocaína. Un negocio que lo catapultaría a la fama, o mejor dicho, a la infamia. Eso es, y para ello estableció una serie de alianzas estratégicas con otros pesos pesados del narcotráfico colombiano. Estamos hablando de personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, los hermanos Ochoa. Exactamente. Juntos formaron el famoso Cartel de Medellín, una organización criminal que llegó a controlar la producción y distribución de cocaína a niveles Inimaginables. de locos. Llegaron a controlar el 80% de la producción mundial de cocaína.
y el 60% del mercado ilícito en Estados Unidos. Unas cifras absolutamente desorbitadas. Y eso evidentemente se tradujo en una riqueza obscena. Sí, una auténtica fortuna. Durante 7 años consecutivos, Pablo Escobar figuró en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Con una fortuna estimada en $8,000 millones. Una barbaridad. Claro, con tanto dinero y poder, Pablo Escobar intentó lavar su imagen. Cultivó esa faceta de Robin Hood, de benefactor de los pobres. Sí, a principios de los 80 invirtió grandes sumas de dinero en obras de caridad. Construyó campos de fútbol, viviendas para los más necesitados. Intentó ganarse el apoyo de las clases populares. Exactamente. Y no solo eso, incluso incursionó en la política. Llegó a ocupar un escaño en el Congreso en 1982. Diputado. Pablo Escobar, diputado. Es increíble. Pues sí, así fue. Intentó legitimarse a través de la política, pero su aventura política no duró mucho. No, claro. Al final, la verdad salió a la luz. En 1983, las publicaciones del periódico El Espectador y las acusaciones del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla lo desenmascararon. Y eso le costó la vida a Lara Bonilla y también a Guillermo Cano, el director del Espectador. 2 asesinatos que conmocionaron a la sociedad colombiana y que marcaron un punto de inflexión en la guerra contra el narcotráfico. A partir de ahí, la violencia se desató con una furia inimaginable. Sí, Escobar declaró la guerra al Estado en 1989 y no se anduvo con chiquitas. Ordenó el asesinato de políticos, jueces, periodistas, incluso atentó contra la población civil. Miles de personas perdieron la vida durante sus años de terror. Una auténtica barbaridad. Y en medio de todo este caos, Escobar también se enfrentó a otros grupos criminales. Sí, tuvo conflictos con el cartel de Cali, con los paramilitares. Una guerra a múltiples bandas. Exacto. Y bueno, después de años de terror llegó un momento que parecía impensable, la rendición de Pablo Escobar. ¿En serio? ¿Se rindió? Sí, en 1991, aprovechando que la nueva constitución colombiana prohibía la extradición, Escobar negoció su entrega a las autoridades. ¿Y qué pasó? Lo metieron en la cárcel. Sí, pero no en una cárcel cualquiera. Lo recluyeron en la catedral, una prisión construida a su medida. O sea que en realidad no era una cárcel. No, era más bien un hotel de lujo. Escobar seguía controlando sus negocios desde dentro. Menuda tomadura de pelo. Totalmente. Al final, el gobierno intentó retomar el control de la situación, pero Escobar se fugó en 1992. ¿Se fugó? No me digas. Sí, se escapó de la catedral como si nada, dejó en ridículo a las autoridades. Qué fuerte. Y a partir de ahí se inició una persecución sin tregua. Hasta que finalmente lo abatieron en Medellín en 1993. Un día después de su cumpleaños. Murió como vivió, en una ráfaga de violencia. Sí, aunque su muerte está rodeada de misterio. Hay quien dice que se suicidó, otros que lo mataron los paramilitares, otros que fue la policía. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que pasó. No, probablemente su muerte seguirá siendo un enigma para siempre. Y bueno, después de su muerte, Pablo Escobar se convirtió en un mito. Su figura sigue inspirando libros, películas, series de televisión. Es un personaje que fascina y repele al mismo tiempo. Sí, es un reflejo de la complejidad del ser humano, capaz de lo mejor y de lo peor. Y bueno, después de este viaje por la vida de Pablo Escobar, ¿qué podemos concluir? Pues yo creo que su historia nos deja una serie de lecciones muy importantes. Sobre el poder, la ambición, la violencia. Y también sobre la fragilidad de la democracia y el Estado de Derecho. Y para ti, que nos has acompañado en este apasionante viaje, esperamos que esta inmersión en la vida de Pablo Escobar te haya servido para comprender mejor a este personaje tan controvertido. Un personaje que sin duda marcó un antes y un después en la historia de Colombia y del mundo, y que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del narcotráfico y la violencia. Una reflexión necesaria, sin duda. Y ahora, te dejamos con una pregunta para que puedas seguir explorando por tu cuenta. ¿Crees que la figura de Pablo Escobar se mitifica en exceso? ¿O es importante recordar su historia para no repetir los errores del pasado? Piénsalo. Y hasta la próxima.